Bienvenidos a Sendero Nocturno. El día de hoy les presentamos el segundo relato perteneciente al ciclo Sotik de Clark Ashton Smith, La isla de los torturadores. Publicado originalmente en marzo de 1933 en la revista Weird Tales, este relato narra las desventuras del rey Fulbra, soberano de Lloros y uno de los últimos sobrevivientes de su reino tras el azote de una plaga misteriosa. Sumérgete en la oscuridad y disfruta. La isla de los torturadores, de Clark Ashton Smith. Entre la partida del sol y su retorno, la muerte de Plata se abatió sobre Lloros. Su advenimiento, sin embargo, ya había sido predicho en innumerables profecías, tanto inmemoriales como recientes. Los astrólogos vaticinaron que esa misteriosa enfermedad, desconocida hasta entonces en la Tierra, descendería desde la gran estrella Archenar, que presidía ominosamente las tierras del continente meridional de Sotik, y que, tras haber sellado la carne de una miríada de hombres con su brillante y metálica palidez, la plaga continuaría avanzando en el tiempo y el espacio, cabalgando sobre las tenues corrientes del éter hacia otros mundos. Atroz era la muerte de Plata, y nadie conocía el secreto de su contagio o de su curación. Rauda, como el viento del desierto, entró en Lloros desde el devastado reino de Tazón, adelantándose incluso a los propios mensajeros que corrían en la noche para alertar de su proximidad. Aquellos a los que alcanzaba el azote sentían un frío gélido y paralizante, un rigor instantáneo, como si el abismo exterior hubiera derramado su aliento sobre ellos. Sus rostros y sus cuerpos palidecían extrañamente, reluciendo con un brillo macilento, y se endurecían como si hubieran muerto hace mucho tiempo. Todo ello en el transcurso de unos pocos minutos. En las calles de Silpón y Siloar, y en Farad, la capital de Lloros, la plaga pasó como una lúgubre luz titilante de un semblante a otro, bajo las lámparas doradas. Las víctimas se derrumbaban en el mismo sitio en el que les alcanzaba la plaga, y el mortal brillo permanecía sobre sus cuerpos. Los bulliciosos y tumultuosos carnavales públicos eran sofocados a su paso, y los celebrantes quedaban congelados en actitudes lúdicas. En las suntuosas mansiones, los comensales con mejillas sonrosadas por el vino palidecían en mitad de sus bulliciosos festejos y quedaban reclinados en sus opulentas sillas, sosteniendo aún las copas medio vacías con rígidos dedos. Los mercaderes yacían en sus tesorerías sobre los montones de monedas que habían comenzado a contar, y los ladrones que irrumpían más tarde eran incapaces de partir con su botín. Los enterradores morían dentro de las fosas que habían cavado para otros, pero nadie vino a reclamarles su posesión. No había tiempo de huir del extraño e inevitable azote. Terrible y veloz, bajo las nítidas estrellas, lanzó su aliento sobre Lloros, y pocos despertaron de su sueño al amanecer. Fulbra, el joven rey de Lloros, que acababa de acceder al trono, se convirtió virtualmente en un gobernante sin súbditos. Fulbra pasó la noche del advenimiento de la plaga en una alta torre de su palacio que dominaba la ciudad de Farad, una torre observatorio equipada con instrumentos de astronomía. Un gran peso oprimía su corazón, y su mente estaba embotada por una desesperación opiácea, pero el sueño se resistía a cubrir sus párpados. Conocía las numerosas predicciones sobre la muerte de Plata, y además había leído en las estrellas la noticia de su inminente llegada, con la ayuda del viejo astrólogo y hechicero Bemdes. Ninguno de los dos había revelado esta información, pues sabían perfectamente que la maldición de Lloros había sido ya decretada desde siempre por el destino infinito, y que ningún hombre podría evadir la maldición a menos que estuviera escrito que moriría de una forma distinta a esta. En esa época Bemdes leyó el horóscopo de Fulbra, y aunque encontró en él ciertas ambigüedades que su ciencia era incapaz de resolver, estaba escrito nítidamente que el rey no moriría en Lloros. El lugar y la forma en que moriría no aparecían claros, pero Bemdes, que había servido a Altad, padre de Fulbra, y que no era menos leal al nuevo rey, había tallado por medio de sus artes mágicas un anillo encantado que protegería a Fulbra de la muerte de Plata en todo momento y lugar. El anillo estaba hecho de un extraño metal rojo, más oscuro que el oro y el cobre rojizo, y engarzó en él una gema negra y rectangular, no conocida por los lapidarios terrestres, de la que emanaba eternamente un fuerte perfume aromático. El mago pidió a Fulbra que no se quitara jamás el anillo de su dedo corazón, ni siquiera cuando se encontrara en tierras alejadas de Lloros, tras el paso de la muerte de Plata.
porque una vez que la plaga hubiera lanzado su aliento sobre Fulbra, este portaría siempre el sutil contagio en su carne, y el contagio volvería a recobrar su habitual virulencia en cuanto se quitara el anillo. Pero Bemdes jamás reveló el origen del rojo metal y la oscura gema, ni el precio al que había sido adquirida la magia protectora. Con afligido corazón, Fulbra aceptó el anillo y se lo puso, de manera que cuando la muerte de plata sopló sobre él en la noche, no le hizo daño alguno. Pero mientras esperaba ansiosamente en la alta torre y observaba las doradas luces de Farad en lugar de las blancas e implacables estrellas, sintió un leve hilo de frialdad pasajera ajeno al aire veraniego, y a su paso, los alegres sonidos de la ciudad cesaron, y los gimientes laudes se fueron apagando de manera extraña hasta expirar. Una densa quietud reptó hasta el carnaval, y muchas de las farolas se apagaron y jamás fueron encendidas de nuevo. En el palacio a sus pies también se hizo el silencio, y dejaron de oírse las risas de sus cortesanos y chambelanes, y Bemdes nunca llegó, como era su costumbre, para unirse a él en la torre a medianoche. Y así fue como Fulbra supo que era un rey sin reino, y el dolor que todavía sentía por el noble Aldad fue inflamado por una gran pena hacia el pueblo que había perecido. Hora tras hora permaneció sentado, inmóvil, demasiado afligido para llorar. Las estrellas cambiaron sobre su cabeza, y Akernar le observaba perpetuamente como el brillante y cruel ojo de un demonio burlón, y el pesado bálsamo del anillo con la gema negra engarzada inundó sus fosas nasales, y tuvo una sensación de ahogo, y en ese momento se le ocurrió lanzar lejos de sí el anillo y morir como su gente había muerto, pero su desesperación le pesaba demasiado incluso para hacer esto, y de este modo el amanecer llegó lentamente al cielo, tan pálido como la muerte de plata, y le encontró todavía en la torre. Al amanecer, el rey Fulbra se levantó y descendió las escaleras de pórfido que llevaban al palacio. A mitad de camino, en las escaleras, vio el cuerpo yaciente del viejo hechicero Bemdes, que había encontrado la muerte mientras ascendía las escaleras para reunirse con su señor. El rostro arrugado de Bemdes era como de metal pulido, más blanco que su barba y su cabello, y sus ojos abiertos, que en otro tiempo fueron como zafiros, estaban congelados por la plaga. Entonces, con gran pesar por la muerte de Bemdes, el cual había querido como a un segundo padre, el rey continuó con paso lento. En las estancias y salones del piso inferior encontró los cuerpos de sus cortesanos, sirvientes y soldados, y no quedaba nadie vivo, a excepción de 3 esclavos que guardaban los verdes portones de bronce de las criptas subterráneas, a bastante profundidad de los cimientos del palacio. Entonces Fulbra recordó el consejo de Bemdes, que le había instado a huir de Lloros y buscar refugio en el sur, en la isla de Sintrom, que pagaba tributo a los reyes de Lloros, y aunque no se sentía con fuerzas para ello, ni para tomar ningún otro curso de acción, Fulbra ordenó a los 3 esclavos aún vivos que recogieran alimentos y otros suministros necesarios para realizar un viaje de cierta duración, que lo llevaran todo a bordo de la gabarra real de Ébano, que estaba amarrada a orillas del río Boum, cerca de los pórticos del palacio. Acto seguido, tras embarcar con los esclavos, tomó el timón de la gabarra y ordenó a los esclavos que desplegaran la ancha vela de color ámbar y navegaron por el amplio estuario jaspeado del Boum, dejando atrás la ciudad de Farad, cuyas calles habían sido invadidas por la muerte de plata. Se adentraron en el golfo color amaranto del mar de Indaskia. El viento soplaba a sus espaldas desde el norte, sobre las desoladas regiones de Tasum y Lloros, al igual que la muerte de plata había soplado la noche anterior, y perezosamente a ambos lados de la gabarra flotaban a la deriva sobre el Boum y hacia alta mar muchos navíos cuyas tripulaciones y capitanes habían perecido por la plaga. Farad había quedado en silencio, como una necrópolis en la antigüedad, y no se detectaba movimiento alguno sobre las orillas del estuario, excepto las plumosas hojas de palma abiertas, como abanicos que se mecían hacia el sur en el aire refrescante. Y pronto la verde costa de Lloros se perdió, confundiéndose con el azul y los sueños de la lejanía. En esos momentos, el idílico mar que rodeaba a los navegantes espumeaba bajo el álgido sol de verano con una efervescencia vinosa, y estaba plagado de extrañas voces susurrantes y borrosos cuentos sobre exóticos seres. Pero las voces encantadas del mar y su largo, lánguido e inconmensurable balanceo no lograban aliviar las penas de Fulbra, y su corazón albergaba una desesperación tan negra como la gema engarzada en el rojo anillo de Bemdes. No obstante, Fulbra se mantuvo frente al timón de la gabarra de ébano, y mantuvo el rumbo tan recto como pudo siguiendo el sol en dirección a Sintrom.
La vela ámbar se mantenía tensa por un viento favorable, y la gabarra navegó rauda durante todo ese día, surcando las aguas de Amaranto con su oscura proa rematada con la figura tallada de una diosa de ébano. Y cuando la noche llegó con sus estrellas australes, Fulbra fue capaz de corregir los errores que había cometido al calcular el rumbo. Durante muchos días volaron hacia el sur, y el sol se inclinó levemente en su órbita a sus espaldas, y las nuevas estrellas se asomaron y se apiñaron al anochecer alrededor de la negra diosa de proa. Fulbra, que ya había navegado en una ocasión en su juventud a la isla de Sintrom con su padre Altad, rememoró entonces en las vinosas profundidades del mar el perfil de sus costas de alcafor y sándalo. Pero en su corazón no había alegría, y sus ojos se llenaron con frecuencia de lágrimas al recordar aquella otra travesía con Altad. Entonces, súbitamente, a las 12 en punto del mediodía, cayó sobre ellos una calma chincha, y las aguas alrededor de la gabarra se convirtieron en un cristal púrpura. El cielo se transformó en una cúpula de cobre batido, arqueándose y cerrándose sobre ellos como por obra de alguna magia maligna. La cúpula se oscureció con una noche inesperada, y se levantó una tempestad como el aliento concentrado de poderosos demonios que esculpió en el mar enormes crestas y valles abismales. El mástil de ébano se quebró como un junco al viento, la vela se rasgó por la mitad, y el navío a la deriva se hundía de cabeza en los oscuros surcos para salir luego despedido a las alturas a través de cegadora espuma hasta las vertiginosas cumbres de las olas que los zarandeaban, y Fulbra ya no pudo discernir el rumbo que seguían. En medio de tan escabrosa oscuridad, Fulbra contempló a ráfagas otro navío que cabalgaba sobre el mar tormentoso, no muy lejos de la gabarra. Pensó que el navío era una galera como la que usaban los mercaderes para viajar entre las islas del sur, comerciando con incienso, plumas y bermellón, pero casi todos sus remos estaban rotos y la vela y el mástil caídos colgaban hacia adelante sobre la proa. Durante un tiempo, los barcos siguieron navegando juntos, hasta que, a través de un claro en la penumbra, Fulbra vio los escarpados y sombríos riscos de una costa desconocida, con torres aún más altas que se elevaban brumosamente sobre ellos. No pudo virar el timón, y la gabarra y el navío que los acompañaba fueron lanzados hacia las rocas amenazantes, hasta el punto que Fulbra llegó a pensar que chocarían contra ellas, pero, como obedeciendo a algún encantamiento, y tan repentinamente como se habían embravecido, el mar cayó en una calma sin viento, y una muda luz solar se derramó desde el cielo claro, y la gabarra quedó varada en una ancha media luna de arena de color amarillo ocre, entre los peñascos y las aguas arrulladoras, con la galera todavía a su lado. Aturdido y maravillado, Fulbra se apoyó sobre el timón mientras sus esclavos salían tímidamente a rastras del camarote, y algunos hombres comenzaban a asomar por la cubierta de la galera. El rey hizo ademán de saludar a estos hombres, algunos de los cuales iban vestidos como humildes marineros, y otros como ricos comerciantes. Pero entonces oyó risas de extrañas voces, agudas y chillonas, y en cierta manera malignas, que parecían provenir de arriba. Al levantar la mirada vio a una muchedumbre que descendía por una especie de escalera cavada en las colinas que rodeaban la playa. Aquella gente se le acercó y se apiñonó en torno a la gabarra y la galera. Llevaban fantásticos turbantes de color sangre, e iban ataviados con túnicas ceñidas de color negro carroñero. La piel de sus rostros y sus manos era amarilla como el azafrán. Sus pequeños ojos oblicuos les observaban bajo párpados sin pestañas, y sus finos labios, con una sonrisa eterna, estaban torcidos como hojas de cimitarras. Portaban armas de aspecto siniestro y perverso, espadas con filos dentados y lanzas con doble punta. Algunos de ellos se inclinaron ante Fulbra y se dirigieron a él cortésmente, observándole todo el tiempo con una mirada fija que fue incapaz de sondear. Su habla no era más extraña que su aspecto, estaba plagada de sonidos agudos y silbantes, y ni el rey ni los esclavos podían entenderlos. Fulbra se dirigió entonces a las gentes amablemente, en la suave y fluida lengua de Lloros, y preguntó por el nombre de la tierra donde la gabarra había llegado impulsada por la tempestad. Algunas personas parecían entenderle, porque se vislumbró un débil brillo en sus rasgados ojos al escuchar sus preguntas. Uno de ellos contestó toscamente en la lengua de Lloros, informando a Fulbra que aquella tierra era la isla de Ucastroc. Entonces, con cierta malicia encubierta en su sonrisa, este mismo individuo añadió que todos los marineros y navegantes que habían naufragado recibirían una cálida bienvenida por parte de Ildrak, el rey de la isla.
Al oír esto, el corazón de Fulbra dio un vuelco en su interior, y es que el rey había oído numerosas leyendas de épocas pasadas sobre Ucastroc, y no eran precisamente relatos que pudieran tranquilizar a un viajero extraviado. Situada a bastante distancia al este de Sintrom, Ucastroc era comúnmente conocida como la isla de los torturadores, y se decía que todos los que inadvertidamente desembarcaban en ella o llegaban allí lanzados por los mares eran apresados por los habitantes y más tarde sometidos a exóticas e interminables torturas para deleite de estos seres brutalmente crueles. Se rumoreaba que ningún hombre había escapado jamás de Ucastroc. Muchos permanecían durante años en sus mazmorras e infernales cámaras de tortura, mantenidos con vida por el puro placer del rey Ildrak y sus seguidores. También se creía que los torturadores eran consumados hechiceros, que podían provocar poderosas tormentas con sus encantamientos y desviar enormes navíos a grandes distancias de sus rutas marítimas, para terminar lanzándolos a las orillas de Ucastroc. Al ver que los nativos amarillos rodeaban la gabarra y que obstruían cualquier vía de escape posible, Fulbra les pidió que les llevaran inmediatamente ante el rey Ildrak. Quería informarle a Ildrak de su nombre y su rango real, y en su simpleza creía que un rey, aunque fuera de corazón cruel, sería incapaz de torturar a otro o mantenerlo cautivo. Además, quizá las leyendas de los viajeros no hicieran justicia a los habitantes de la isla. Y de este modo, Fulbra y sus esclavos se vieron rodeados por parte de la muchedumbre y fueron conducidos al palacio de Ildrak, cuyas altas y escarpadas torres coronaban los peñascos más altos de la playa y se cernían sobre las moradas apiñadas en las que habitaban los isleños. Mientras subían los escalones de la colina, Fulbra escuchó un fuerte griterío a sus pies y el choque de metal contra metal. Al mirar atrás, vio que los tripulantes de la galera varada habían desenvainado sus espadas y luchaban contra los isleños, pero al ser superados en número, enseguida fueron reducidos, y la mayoría de ellos acabaron apresados por el enjambre de torturadores. Ante tal visión, el recelo embargó el corazón de Fulbra, y su desconfianza hacia estas gentes amarillas crecía cada vez más. Pronto estuvo en presencia de Ildrak, que se hallaba sentado en un trono elevado de bronce en un amplio salón del palacio. Ildrak era más alto que cualquiera de sus seguidores, y sus rasgos eran como una máscara maligna de alguna clase de metal dorado y pálido. Estaba ataviado con ropajes de un extraño color, como púrpura marino iluminado con sangre recién derramada. A su alrededor había guardias armados con terribles armas similares a guadañas, y las hoscas mujeres de ojos rasgados del palacio, con faldas bermellón y sujetadores de lapislázuli, se movían de un lado a otro entre enormes columnas de basalto. Por el salón había diseminados numerosos artilugios de madera, piedra y metal, que Fulbra jamás había contemplado, y que tenían una siniestra apariencia con sus pesadas cadenas, sus camas de púas de hierro y sus cuerdas y poleas de piel de pescado. El joven rey de Lloros se adelantó unos pasos con porte regio y arrojado, y se dirigió a Ildrak, que seguía sentado inmóvil, y le observaba sin pestañear con una mirada penetrante. Fulbra informó a Ildrak de su nombre y rango, y de la calamidad que le había obligado a huir de Lloros. Mencionó también su urgente deseo de llegar a la isla de Sintrom. «Hay un largo camino hasta Sintrom», dijo Ildrak con su sutil sonrisa. «Además, aquí no es costumbre permitir a nuestros invitados que se marchen sin haber disfrutado totalmente de la hospitalidad de la isla de Ucastroc. Por lo tanto, Rey Fulbra, debo rogarte que domines tu impaciencia. Tenemos muchas cosas que mostrarte aquí, y muchas diversiones que ofrecerte. Mis chambelanes te conducirán ahora a una estancia digna de tu rango real, pero primero debo pedirte que me dejes la espada que portas en la cintura, porque las espadas están frecuentemente afiladas, y no deseo que mis invitados sufran daño alguno por sus propias manos». Así pues, uno de los guardias tomó la espada de Fulbra, así como una pequeña daga con empuñadura de rubíes que también portaba. A continuación, varios guardias cercaron a Fulbra con sus guadañas, le sacaron del salón y lo condujeron a través de múltiples pasillos y varios tramos de escaleras talladas en la blanda roca, que descendían bajo los cimientos del palacio. Fulbra no sabía a dónde habían llevado sus 3 esclavos, y cómo habían dispuesto de la tripulación capturada de la galera, y pronto pasaron de la luz del día a unas salas cavernosas, iluminadas con llamas de color azufre, que ardían en antorchas de cobre. A su alrededor, en estancias ocultas, oyó el sonido de patéticos gemidos y agudos aullidos maníacos que parecían rebotar y apagarse tras puertas de adamantio. En una de estas salas,
Fulbra y sus guardias se cruzaron con una joven de apariencia más hermosa y menos hosca que las otras. Fulbra creyó ver que la joven le sonreía con compasión cuando pasó a su lado y que le murmuraba en el idioma de Lloros: «Ánimo, rey Fulbra, alguien vendrá a ayudarte». Aparentemente, sus palabras no fueron captadas o entendidas por los guardias, que solo conocían la ruda y silbante lengua de Ucastrog. Tras descender innumerables escalones, llegaron ante una pesada puerta de bronce, que abrió uno de los guardias, y Fulbra fue obligado a entrar. La puerta se cerró dolorosamente a sus espaldas con estruendo metálico. La cámara en la que la habían encerrado tenía 3 paredes construidas con la oscura roca de la isla, y la cuarta pared estaba hecha de un cristal pesado e irrompible. Al otro lado del cristal vio las brillantes aguas azul verdosas del fondo del mar, iluminadas por las antorchas colgantes de la estancia. En las aguas había enormes peces diablo que retorcían sus tentáculos contra el cristal, y gigantescas criaturas con forma de reptantes, con escamas y fabulosos anillos dorados que se perdían en la oscuridad. También flotaban cadáveres humanos, que le miraban con los párpados amputados. Había un diván en una esquina de la mazmorra, junto a la pared de cristal, y también alimentos y bebidas en cuencos de madera. El rey se tumbó sin probar bocado, exhausto y desesperado. Luego, aún tumbado y con los ojos cerrados mientras los muertos y los monstruos marinos le observaban a la luz de las antorchas, intentó olvidar sus penas y la dolorosa muerte que le esperaba. Y, a través de su agitado terror y su profunda aflicción, le pareció ver el hermoso rostro de la joven que le había sonreído compasivamente, y que a diferencia de todas las personas que había encontrado en Ucastrog, le había hablado con palabras amables. El rostro retornaba de vez en cuando, con su suave hechizo, una gentil magia, y Fulbra sintió por primera vez, tras muchos soles, el tenue despertar de su juventud enterrada, y un vago y oscuro deseo de vida. Y así, tras un rato, se quedó dormido, y el rostro de la mujer también apareció ante él en sus sueños. Las antorchas ardían sobre su cabeza con llama constante cuando se despertó, y el mar al otro lado del cristal estaba atestado de los mismos monstruos que había visto la noche anterior, o con otros de la misma especie. Pero en medio de los cadáveres humanos que flotaban en ese momento, pudo contemplar los cuerpos desollados de sus propios esclavos que, tras haber sido torturados por los isleños, habían sido arrojados a la caverna submarina, junto a su mazmorra, de manera que pudiera verlos al despertar. Se sintió enfermar con renovado horror al contemplar semejante visión, pero en el mismo instante en que miraba aquellos rostros muertos, la puerta de bronce se abrió con un rechinar siniestro, y los guardias entraron en la celda. Al ver que no había consumido los alimentos y el agua que le habían proporcionado, le forzaron a comer y beber un poco, amenazándole con sus anchas y curvadas hojas de guadaña hasta que obedeció. A continuación, le sacaron de la mazmorra y lo llevaron ante el rey Ildrak, en el amplio salón de torturas. Fulbra reconoció que ya había amanecido por la serena luz dorada que entraba por las ventanas del palacio, y las alargadas sombras de las columnas e ingenios de tormento. El salón estaba atestado de torturadores y sus mujeres, y muchos parecían observar a otros, de ambos sexos, atareados con siniestros preparativos. Y entonces, Fulbra vio que una colosal estatua de bronce, con cruel y demoníaco semblante, como el de un implacable dios del infierno, se erguía de pie a la derecha de Ildrak, sentado en alto sobre un trono de bronce. Los guardias que escoltaban a Fulbra lo empujaron y el rey Ildrak lo saludó brevemente con una sonrisa taimada en su rostro, que precedió a sus palabras y persistió tras ellas. Y cuando Ildrak hubo hablado, la figura de bronce comenzó su discurso, dirigiéndose a Fulbra en el idioma de Lloros, con tono estridente y metálico, y le relató con todo tipo de detalles las distintas torturas infernales a las que iba a ser sometido durante esa jornada. Cuando la estatua acabó de hablar, Fulbra oyó un suave susurro en su oído, y vio a su lado a la bella joven a la que había conocido en los pasillos del Averno. Y la chica, aparentemente inadvertida por los torturadores, le dijo: «Ten coraje y aguanta con valentía todos los dolores que te inflijan, porque haré que te liberen antes de que transcurra otro día, si es posible». Fulbra recobró fuerzas al escuchar la promesa de la joven, y le pareció que estaba más bella que antes. Creyó que sus ojos le miraban con ternura, y los deseos idénticos de amor y de vida resucitaron insólitamente en su corazón, para darle ánimos con que enfrentarse a las torturas de Ildrak. De lo que padeció Fulbra para complacer los perversos gustos del rey Ildrak y sus gentes, es mejor omitir algunos detalles, porque los isleños de Ucastrog
habían diseñado innumerables tormentos exóticos y sutiles, con los que hostigar y atormentar sus 5 sentidos. Podían hostigar el mismísimo cerebro, llevándole a extremos más terribles que la propia locura, y podían arrebatar los tesoros más preciados de la memoria y reemplazarlos por una indecible abominación. Ese día, sin embargo, no torturaron a Fulbra hasta el extremo, pero atormentaron sus oídos con sonidos cacofónicos, con diabólicas flautas que hilaron la sangre en su corazón, con hondos tambores que parecían lacerar todos sus tejidos, y agudos tamboriles que retorcieron sus huesos. A continuación, le forzaron a respirar volutas de vapor de braseros, en los que ardía bilis reseca de dragones y adipósira de caníbales muertos sobre leños de madera fétida. Después, cuando el fuego se extinguió, lo rociaron con aceite de vampiros. Fulbra se desmayó, incapaz de aguantar el hedor por más tiempo. Más tarde, le despojaron de sus regios ropajes y ataron alrededor de su cuerpo un fajín recién sumergido en un ácido corrosivo que solo atacaba la carne humana, y el ácido le horadó lentamente, corroyendo su piel con punzadas de dolor infinitas. A continuación, tras retirar el fajín para evitar que muriera, los torturadores le acercaron unas criaturas con forma de serpiente de más de una vara de largas, pero cubiertas desde la cabeza a la cola con púas negras como las de las orugas. Estas criaturas se enroscaron fuertemente alrededor de los brazos y las piernas de Fulbra, y aunque luchó salvajemente por la repugnancia que le causaban, no pudo arrancárselas con las manos. Las púas que cubrían sus anillos constrictores comenzaron a perforarle los miembros como 1.000.000 de diminutas agujas, hasta que rompió a gritar agónicamente. Y cuando su aliento le falló y ya no pudo gritar más, las crías de serpiente fueron inducidas a liberarse de su abrazo mediante música de flautas de las que solo los isleños conocían el secreto. Las criaturas cayeron de su cuerpo y le abandonaron, pero la marca de los anillos quedó grabada sobre sus miembros, y alrededor de su cuerpo aún le quemaba la descarnada marca de la faja. El rey Ildrak y sus gentes lo contemplaban todo con una grotesca e inmunda satisfacción. Tales cosas le producían deleite y luchaban por apaciguar un oscuro y implacable deseo. Pero al ver que Fulbra ya no podía soportar nada más, y deseando someterle a sus suplicios durante muchos días venideros, lo llevaron de vuelta a su mazmorra. Cuando se tumbó en el diván, embargado por la angustia de los horrores que acudían a su mente y febril por el dolor soportado, ya no deseaba la clemencia de la muerte, sino que esperaba la llegada de la joven que habría de liberarle, tal como le había prometido. Largas horas pasaron en un tedio medio delirante, y le pareció que las antorchas, cuyas llamas se habían tornado carmesíes, le llenaban los ojos con sangre derramada, y que los hombres muertos y monstruos marinos al otro lado del cristal flotaban en sangre. La mujer no aparecía, y Fulbra comenzó a desesperarse. Finalmente, oyó que la puerta se abría suavemente, y no con el estruendo que precedía a la entrada de sus guardianes. Al girarse, vio a la muchacha que se acercaba rápidamente, y con sigilo, hasta su diván con un dedo sobre los labios, ordenándole silencio. Le dijo con suaves susurros que su plan había fallado, pero que con toda seguridad, la siguiente noche, podría drogar a los guardianes y conseguir las llaves de las puertas exteriores. Fulbra podría escapar del palacio a una cueva secreta en la que le esperaría una barca con agua y provisiones para la huida. La joven le suplicó que aguantara un día más los tormentos de Ildrak, a lo que no tuvo más remedio que acceder. En ese momento, Fulbra estaba convencido de que la joven lo amaba, pues ésta le acariciaba tiernamente la frente febril y aliviaba sus miembros ardientes por las torturas con ungüentos calmantes. Le parecía que sus ojos brillaban con una dulce compasión que iba más allá de la pena. Así pues, creyó a la joven y confió en ella, y recobró fuerzas para enfrentarse a los horrores del día siguiente. Su nombre, aparentemente, era Ylva, y su madre era una mujer de Lloros que se había casado con uno de los malignos isleños, prefiriendo esta unión repugnante a la alternativa de los cuchillos de desuello de Ildrak. Demasiado rápido marchó la encantadora mujer, arguyendo que corría en gran peligro de ser descubiertos, y cerró la puerta suavemente ante Fulbra. Al cabo de un rato, el rey se durmió, e Ylva regresó ante él entre las delirantes abominaciones de sus sueños, y le sustentaba frente al terror de insólitos infiernos. Al amanecer, los guardianes entraron con sus armas curvas y lo llevaron ante Ildrak, y de nuevo, la diabólica estatua de bronce anunció con voz estridente los aterradores suplicios que iba a padecer. En ese momento, vio que otros cautivos, incluyendo la tripulación y los mercaderes de la galera, también esperaban el perverso ministerio de los torturadores en el amplio salón. De nuevo, sorteando la muchedumbre de observadores, la mujer Ylva se acercó y apretó su cuerpo contra el suyo,
sin ser amonestada por los soldados, y le murmuró palabras reconfortantes, de manera que Fulbra se sintió con más fuerzas para soportar las brutalidades anunciadas por el oráculo de bronce, y en efecto, iba a necesitar un valiente y esperanzado corazón para soportar los suplicios de ese día. Entre otras cosas harto desagradables para ser contadas, los torturadores sostuvieron frente a Fulbra un espejo de extraña magia, en el que se reflejaba su propio rostro tras la muerte. Mientras contemplaba las rígidas facciones, éstas adquirieron la marmórea apariencia verde azulada de la corrupción, y el cutis marchito se hundió sobre los angulosos huesos y mostró la visible corrosión de los gusanos, mientras oía por todo el salón los dolorosos gemidos y gritos agonizantes de sus compañeros cautivos. Contemplaba otros rostros, muertos, hinchados, sin párpados y desollados, que parecían acercarse por su espalda y apiñarse alrededor de su propio rostro en el espejo. Tenían los cabellos húmedos y chorreantes, como de cadáveres sacados del mar, y llevaban algas enredadas entre los mechones de pelo. A continuación, se giró al notar algo frío y húmedo, y descubrió entonces que esos rostros no eran un espejismo, sino el reflejo real de cadáveres que habían salido del fondo del mar mediante hechizos abominables, y habían entrado en el salón de Ildrak, como si estuvieran vivos, y miraban por encima de su hombro. Sus propios esclavos, con las carnes carcomidas hasta los huesos por engendros marinos, se encontraban entre ellos, y se aproximaban a él mirándole fijamente con ojos que tan solo contemplaban el vacío de la muerte. Bajo el abyecto control de Ildrak, sus cuerpos diabólicamente animados comenzaron a atacar a Fulbra, arañando su rostro y sus ropas con dedos carcomidos. Fulbra, mareado por la repugnancia, luchó contra sus esclavos muertos, que no reconocían la voz de su señor y hacían oídos sordos a sus súplicas, como las ruedas y potros de tortura utilizados por Ildrak. Finalmente, los cadáveres chorreantes de los ahogados desaparecieron, y los torturadores se aplicaron a desnudar a Fulbra. Lo colocaron en posición supina sobre el suelo, sujetándole las rodillas, las muñecas, los codos y los tobillos con anillas de hierro firmemente atornilladas a las losas del suelo. A continuación acercaron el cuerpo desenterrado de una mujer carcomida casi por completo, en el que una miríada de gusanos se retorcían sobre huesos desnudos y jirones de oscura corrupción. Este cuerpo fue colocado a la derecha de Fulbra. Luego llevaron la carroña de una cabra negra en la que acababa de iniciarse el proceso de putrefacción, y la colocaron a su izquierda. Entonces, desde uno y otro costado, los hambrientos gusanos reptaron en dirección a Fulbra, formando una larga y sinuosa onda. Tras consumarse esta tortura, siguieron muchas otras igualmente ingeniosas y atroces, diseñadas especialmente para deleite del rey Ildrak y sus acólitos, y Fulbra soportó las torturas con valentía, aferrado a la imagen de Ylva, mas en vano esperó en su mazmorra la muchacha la noche que siguió a aquel día. Las antorchas ardían con un carmesí aún más sangriento, y había nuevos cadáveres entre los muertos desollados, que flotaban en la gruta marina. Una extraña serpiente de 2 cabezas, procedente de infiernos insondables, surgió retorciéndose con un movimiento incesante. Sus cabezas astadas parecían hincharse inconmensurablemente al otro lado del cristal. Sin embargo, la joven Ylva no llegó para liberarle como le había prometido, y la noche dio paso al día. Aunque la desesperación volvió a reinar en el corazón de Fulbra y el terror le invadió con garras empapadas de renovado veneno, se negó a dudar de Ylva y se dijo a sí mismo que la joven debía de haberse entretenido, o quizás le hubiera sido imposible acudir debido a algún contratiempo imprevisto. Al amanecer del tercer día, Fulbra fue conducido una vez más ante Ildrak. La figura de bronce que anunciaba los suplicios del día le informó que iba a ser atado a una rueda de adamantio, que tumbado sobre ésta, le darían de beber vino con una droga que le arrebataría sus regios recuerdos para siempre, y conduciría a su alma desnuda por un largo peregrinaje a través de infiernos monstruosos e infames, antes de hacerle retornar al salón de Ildrak y a su cuerpo roto sobre la rueda de adamantio. Después, algunas de las mujeres de los torturadores, riendo obscenamente, se acercaron y le ataron a la rueda con correas de tripa de dragón, y acto seguido, la joven Ylva, sonriendo con el desvergonzado júbilo de la crueldad no disimulada, apareció ante Fulbra y se colocó muy cerca de él, sosteniendo una copa de oro que contenía el vino emponzoñado. Ylva se rió entonces de la estupidez y credulidad de Fulbra por haber confiado en sus promesas, y el resto de mujeres y torturadores, incluido el propio Ildrak, desde su trono de bronce, estallaron en una algarabía de carcajadas maliciosas y alabaron a Ylva por el engaño que había perpetrado. Esto hizo que el corazón de Fulbra enfermara con una desesperación más lúgubre que ninguna que hubiera experimentado antes.
El fugaz y piadoso amor que había nacido entre tanto sufrimiento y agonía murió en su interior, dejando tan solo cenizas empapadas en hiel. Sin embargo, mirando a Ylva con ojos tristes, no pronunció palabra o reproche alguno. Ya no deseaba vivir y ansiaba una muerte rápida. Recordó el anillo mágico de Bemdes y lo que Bemdes le había advertido que ocurriría si se lo quitaba del dedo. Todavía llevaba el anillo, pues los torturadores lo habían tomado por una baratija sin valor, pero tenía las manos firmemente atadas a la rueda y no podía quitarse la joya. Así pues, con amarga astucia y sabiendo que los isleños nunca le quitarían el anillo si él se lo ofrecía, fingió una repentina locura y gritó vehementemente: «Si así lo deseáis, robadme mis recuerdos con vuestro vino maldito, enviadme a través de 1000 infiernos y traedme de regreso a Ucastroc, pero no me quitéis el anillo que llevo en el dedo corazón, porque lo tengo en mayor estima que muchos reinos o pálidos senos de amor». Al oírle, el rey Yldrac se levantó de su trono de bronce y ordenó a Ylvana que no le administrase todavía el vino. Se acercó a él e inspeccionó el anillo de Bemdes con curiosidad. Este relucía enigmáticamente con su opaca gema engarzada en el dedo de Fulbra, y Fulbra le gritaba sin cesar frenéticamente como si temiese que le quitara el anillo. Así pues, creyendo que podría atormentar al prisionero y aumentar su sufrimiento un poco más, Yldrac hizo exactamente lo que Fulbra había planeado. El anillo salió fácilmente de su dedo escuálido, e Yldrac, deseando burlarse del regio cautivo, se lo colocó en su propio dedo corazón. Entonces, mientras Yldrac contemplaba al cautivo con una sonrisa maligna aún más marcada sobre la pálida máscara dorada de su rostro, el rey Fulbra de Lloros fue asaltado por la terrible y anhelada plaga, la muerte de plata, que durante tanto tiempo había permanecido adormecida en su cuerpo bajo la mágica influencia del anillo de Bemdes. Se manifestó en su cuerpo mientras permanecía atado a la rueda de adamantio. Sus miembros se pusieron rígidos con una dureza distinta a la de la agonía. Su rostro se iluminó con la llegada de la muerte y pereció. Y en ese momento, el frío instantáneo de la muerte de plata se contagió a Ylva y a muchos de los torturadores que permanecían atónitos de pie junto a la rueda, y la peste se instaló como una luz parpadeante en los rostros y manos de los hombres y brilló en los cuerpos desnudos de las mujeres. La plaga atravesó el inmenso salón, y así quedaron liberados de sus distintos tormentos el resto de los cautivos del rey Yldrac. Los torturadores hallaron finalmente alivio del vehemente deseo que ya solo podía saciar con el dolor de sus semejantes. Atravesando el palacio y toda la isla de Ucastroc, la muerte voló rauda, manifestándose solo en aquellos sobre los que exhalaba su aliento, pero invisible e impalpable en sí misma. Yldrac, que llevaba el anillo de Bemdes, permaneció inmune, ignorando la razón de su inmunidad. Contempló consternado la maldición que azotaba a su pueblo y observó estupefacto la liberación de sus víctimas. Después, temeroso de que alguna magia maligna estuviera actuando, huyó precipitadamente del salón. Bajo el sol naciente, en una terraza que se asomaba al mar, se arrancó del dedo el anillo de Bemdes y lo lanzó a las espumosas olas, pensando, dominado por el terror, que el anillo era la fuente o el agente de aquella magia desconocida y hostil. Así pues, cuando todos los demás ya habían perecido, le llegó el turno a Yldrac de caer fulminado por la muerte de plata, y la mortal paz descendió sobre él en el lugar en el que yacía tumbado, con los ropajes color púrpura veteados de sangre y sus facciones brillando débilmente bajo un cielo de sol sin nubes. El olvido se apoderó de la isla de Ucastroc, y por fin los torturadores se confundieron con los torturados. Puedes encontrar este y otros relatos en el libro Sotique, el último continente, publicado por Editorial Valdemar, aunque también lo puedes encontrar en la edición Sotique, el ciclo final, publicado por Aurora Dorada Ediciones. Si el video te gustó, te agradecería que le dieras pulgar arriba y que comentaras. Eso me ayudaría muchísimo. Yo soy Uriel y te veo en un próximo video.